Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, continuando con lo que ya habíamos visto respecto al primer proyecto que hemos elaborado, estábamos ya en los detalles del tablero, ¿no? Habíamos descargado los CAC de los componentes del tablero. Quisiera saber si tienen hasta este punto. De todas maneras, lo dejé yo, todo este proyecto lo dejé en la plataforma Moodle. En este momento vamos a proceder a hacer ya la ubicación de todos estos componentes, ¿no? ¿Cómo le está yendo con el proyecto ahí? A ver, Gustavo, ¿está hasta esa parte del proyecto? Estoy terminando de igualar mi ingeniero. Ya, muy bien. Y ahí Ricardo. Recién lo estoy acabando, ingeniero. Ya. Bueno, de todas maneras también el proyecto está en la plataforma Moodle. De acuerdo al avance que se tiene, yo lo voy colgando ahí en la plataforma. Pueden también verlo desde la plataforma. Gracias, ingeniero. También quiero aclarar que cuando los archivos son pesados, los subo aquí al Teams. Fíjense acá en la parte de archivos, materiales de clase. Ahí está, primer proyecto, este es de la anterior clase, ¿no? Si ustedes entran igual, lo pueden descargar desde el Team. Ese mismo link lo he llevado al Moodle, pero está aquí en el Team. Creo que le va a ser más fácil descargarlo desde acá. Bueno, voy a continuar con el tablero. Vamos a colocar aquí cada uno de los elementos. Voy a verificar nuestros apuntes también. Pasa que cuando estamos diseñando los tableros hay que ir ubicándose de acuerdo a los componentes que uno quiere ir colocando. Fíjense en este tablero de ejemplo que tenemos. Hay un cable canal, ¿no? Que está con color gris. Ese cable canal nosotros tenemos que colocarlo también ahí en nuestro tablero. Y luego tenemos que colocar rieles DIN para que se alojen todos estos componentes. Y dentro de los cable canal podemos descargar los archivos CAD de los cable canal. Ya se pueden descargar. Pero normalmente yo lo hago como un rectángulo. No hay mucho detalle ni nada en los cable canal de los fabricantes. Lo único que sí que podemos ver es el tema de los tamaños estandarizados de los cable canal, ¿no? Tenemos cable canal de 30 por 30, de 20 por 20, 30 por 50, 40 por 50, 50 por 50. Bueno, así tenemos diferentes medidas, ¿no? Ahora yo voy a ir buscándole la página para pasarle. Por ejemplo, en esta página tenemos diferentes tipos de cable canal, fíjense. Nosotros necesitamos de los cable canales ranurados. Aquí tenemos de milímetros, ¿no? De 100 por 100, que es 10, de 10 por 10,
de 10 por 5, de 30 por 30, 35 por 50, 50 por 50 y de 30 por 50 igual. Entonces, que aquí esta tienda tiene con estas medidas, ¿no? Voy a entrar a su página oficial de este fabricante. Ingwell. Yo para este ejemplo, para que vamos avanzando, después le paso los links, está cargando. Para que vamos avanzando, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a irnos a la pestaña Inicio y el cable canal lo vamos a hacer como un rectángulo, lo vamos a representar. Algo que también es bueno tomar en cuenta que cuando uno está dibujando, fíjense aquí en la pestaña Inicio hay un grupo que se llama capas. Todos lo estamos trabajando en la capa 0. Entonces todos lo estamos trabajando en la capa 0. Si nosotros queremos, podemos crear nuestra propia capa para poder organizar algunos dibujos adicionales que hagamos. Yo voy a seguir trabajando en la capa 0. ¿ya? Simplemente se los comento para que lo tomen en cuenta. En un momento, más adelante, vamos a ir creando algunas capas. Bueno, aquí sí lo que voy a hacer, aprovechando, voy a crearme una capa para dibujar nuestras líneas de referencia. ¿ya? Aprovechemos y creemos una capa. Vamos a venir acá a buscar un icono que se llama crear capas o algo por el estilo. Ahora vamos a dar al botón propiedades, este botón propiedades, y se va a abrir una nueva ventana y ahí aparece el primer icono. Fíjense mi cursor, dice nueva capa. Ahí están todas las capas que tenemos, que este proyecto tiene, ¿no? Y esas capas que ustedes ven, el software, el AutoCAD Eléctrica lo crea de forma automática de acuerdo a la plantilla que ustedes estén usando. Como nosotros cuando creamos un dibujo usamos una plantilla, esa plantilla tiene ya una serie de capas que nos van a permitir trabajar de forma organizada. Pero adicional a eso yo voy a crear una capa. Fíjense, le di un clic y aparece esto de esta manera, dice capa 1, yo le voy a cambiar, le voy a colocar 0, para que esté en la parte, en la primera fila. 0, le voy a colocar líneas de referencia, le voy a colocar. Son simplemente referencias que nosotros vamos a ir usando diferentes tipos de figuras para nuestra referencia. Y aquí donde dice color, fíjense en la columna color, le voy a cambiar. Vamos a colocarle un color, el verde le vamos a colocar. ¿Ya? Estas son líneas simplemente de referencias, como le digo, vamos a ir dibujando algunas líneas, algunas figuras. Y para que se diferencie de mi dibujo, voy a cambiarle el tipo de línea, el grosor. Bueno, el grosor lo voy a dejar por defecto, quería cambiarle el tipo de línea. Aquí donde dice continuo, tipo de línea, lo voy a largar, me refería acá. Voy a cambiarle que sea segmentado. Aceptar. Fíjense, color verde, tipo segmentado y el grosor por defecto. Igual después puedo venir a cambiarle las propiedades. Fíjense que por defecto está en 0, yo le voy a colocar en la referencia. 0 referencia, que es el que creé. ¿Para qué? Simplemente para trabajar en esa capa y poder usar líneas de referencia para poder orientar y ubicar correctamente mis dibujos. Por ejemplo, yo entiendo que toda esta parte de acá, esta parte de aquí, es la plancha que tenemos adentro del tablero, ¿ya? Toda esta partecita de acá. Todo esto que ustedes ven acá. Es como
la plancha naranja que ustedes ven ahí en el tablero. En este tablero es la plancha naranja. Aquí nuestro dibujo va a ser toda esta parte. La plancha naranja es donde van a estar alojados nuestros componentes. Es por eso que yo voy a hacer una línea de referencia de este punto a este punto. Y dar Enter para que yo sepa, gracias a esta línea de referencia, para que yo sepa hacia dónde voy a ubicar mi siguiente elemento y a qué distancia. Fíjense, acá ya la seleccioné y voy a desplazar esa línea. Bien, tengo varias alternativas. Puedo usar el comando copiar y copiarlo a una cierta distancia. Fíjense, puedo hacer esto. Me dice que precise el punto base, yo puedo agarrar en cualquier punto de esto. Y fíjense, mientras yo me voy moviendo, se va moviendo también la línea. Entonces, yo puedo decirle que se desplace con una cierta distancia. Como estamos trabajando en milímetros, entonces yo puedo decirle que se desplace 50 milímetros para darle una distancia del borde hacia adentro, como para dejarle un espacio libre para que no estén los elementos muy al final de la plancha. Entonces, yo voy a darle una distancia de 1 centímetro. A ver, de 2 centímetros le daría para que no coincida con el hueco para que entre el perno, para que agarre la plancha. Voy a estar por debajo de ese hueco, 2.5 centímetros, 25 milímetros. Voy a escribir 25, fíjense. Entonces la línea se ha desplazado hasta este punto. Quiere decir que de aquí hacia adentro puedo trabajar. Eso voy a ir definiendo los bordes, ¿ya? Una es haciéndolo línea por línea. Por eso le decía yo que depende de nuestra creatividad. La otra es hacer con un rectángulo, pero necesito yo, sí o sí necesito las puntas, ¿no? En esta parte, para el rectángulo. Puedo también colocar en el otro borde, puedo colocar otra línea de referencia. Enter. Y voy a decirle que se desplace. Fíjense que para desplazarse es esta herramienta, desfase. Hace rato, quiero que se ubiquen, hace rato yo copié, usé la herramienta copiar y lo desfasé. Y lo copié, lo moví a esa cierta distancia, ¿no? Ahora voy a hacer otra alternativa que tenemos para mover una línea. Desfase, me dice. Precise la distancia de desfase, yo quiero que se desfase a 25 milímetros. Designe el objeto desfasar, quiero esta línea verde. Fíjense cómo se desfasa a 25. Dentro de la ventana de comando aparece la opción salir, múltiple y deshacer. Si yo lo dejo nomás por defecto en salir, pues cuando le dé un clic se termina de ejecutar esa acción. Si yo le doy múltiple, pues puedo dar un clic, se crea eso a 25 milímetros, le doy otro clic, va creándose otra línea a 25 milímetros. Por eso es que es múltiple, ¿no? Puedo ir creando múltiples líneas a ese desfase de 25 milímetros. En este caso yo necesito simplemente una línea, por eso lo dejo ahí. Fíjense, lo mismo puedo hacer acá abajo. Este es para definir, ¿no? Definir el borde de nuestro tablero. Puedo darle copiar como hace rato, o desfase, como ustedes crean. Le doy copiar que se desplaza a 25. Fíjense que ya he marcado el borde. Toda esta parte de acá es el borde donde yo no puedo trabajar, ¿no? Voy a dejar allí una parte libre. Así como lo ven acá en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este diseño en el lateral no le dejó nada en el borde. Está al ras del borde, ¿no? Solamente porque no tenía mucho espacio. Sin embargo, yo le voy a, así como dejó un borde en la parte de arriba, este diseño, yo en los laterales, en los 4 laterales voy a dejar, en los 4 lados. A esto me refiero. Este borde de acá o esta parte libre que ha dejado. No se recomienda que los elementos estén, o el cable canal o algo esté bien al borde del tablero o al límite del tablero, porque
Algunos hacen eso cuando los tableros no lo han seleccionado correctamente y está muy pequeño el tablero, entonces no tienen espacio, ¿no?, para los componentes y usan al máximo todo. Aquí en esta partecita ahí donde está mi cursor hay una tuerca con un perno que agarra, que empotra o sostiene a esta plancha naranja con el gabinete. Entonces, nosotros hemos tomado en cuenta eso y está por debajo de eso, y en la parte lateral también hemos dejado un espacio, ¿no? Bueno, aclarando eso, entonces ya yo he definido el límite del borde para que le dejemos ese espacio. Y dentro de esto de acá, dentro de toda esta parte de acá, están nuestros elementos, dentro de todo esto. Lo primero que vamos a colocar va a ser un cable canal. De acuerdo a la potencia que se está manejando y de acuerdo a la aplicación que se tiene, yo lo tengo claro de que es un cable canal de 30 por 50, nada, tranquilo. 30 de ancho y 50 de alto el cable canal ranurado. Entonces, si recordamos un poquito la página, sería este tipo de cable canal. Este es 30 por 30, 35. Vamos a ver si ahí, en esta página no hay el de 30 por 50, ¿no? Aquí el de 50 por 35. Pero existe, es un valor comercial, ¿no? 30 por 50. 30 de ancho, 50 de alto. Entonces voy a cambiarme de capa, porque ya hice mis líneas de referencia. Voy a cambiarme de capa y voy a irme a la capa 0 para ir colocando mi cable canal. Mi cable canal va a empezar desde este punto. Fíjense que he seleccionado un rectángulo. O también, caso contrario, podemos ir colocándole toda nuestra referencia. Por eso, como les decía, depende de creatividad, nomás ya ir colocando los elementos. No hay un procedimiento exacto. Por ejemplo, se me viene a la mente de poder darle el desplazamiento para que sea más fácil la creación de nuestros rectángulos. Puedo hacer un rectángulo también con dimensiones, no hay ningún problema. Pero bueno, fíjense, voy a usar la herramienta de fase. Y me dice precise la distancia de fase. Como yo sé que el cable canal tiene 30 de ancho, entonces voy a darle aquí 30, le doy Enter. Y me dice que designe el objeto a desfasar. Selecciono esto y hacia abajo. Fíjense, ya se creó a 30. Aquí ese es mi cable canal. Lo mismo voy a hacer con este otro. Voy a dar un clic, 30 a este lado. Voy a dar un clic a este de aquí para hacerlo más rápido, ¿no? 30. Bueno, ya tengo entonces el cable canal. El cable canal en la parte de arriba y de los laterales. Después lo voy a ir recortando, no se preocupen. Lo que sí tengo claro es el cable canal de la parte superior. Por eso es que lo voy a dibujar. Voy a irme aquí a la capa 0, que es la que viene por defecto, y voy a venir acá a un rectángulo y voy a agarrar el rectángulo desde este punto. Fíjense que no me marca la intersección. Voy a verificar si está activado intersección. No está activado intersección, ¿no? Cercano lo voy a eliminar porque este es más que todo para cableado. Y voy a agarrar intersección, para que me avise la intersección entre estos dos puntos. Fíjense que ya me informa que hay una intersección, entonces ese va a ser mi punto de referencia. Me muevo y voy a terminar de crear esto acá. No es más, este rectángulo me va a representar al cable canal en la parte de arriba. Por lo tanto, estas líneas de acá ya no las necesito. Puedo recortarlas. Poner aquí a la herramienta recortar, le doy un clic, luego presiono la tecla Enter una vez. Ya puedo recortar esta línea que no me sirve, esta línea también que no me sirve. Y puedo recortar también esto otro. También esto de acá. ¿Cierto? Entonces ya tengo el cable canal de la parte de arriba. Si deseo le puedo colocar ahí un fondo, ¿no? Y aquí con este icono de acá, sombreado. Puedo darle un clic. Luego me sitúo acá adentro, le doy un clic. Y fíjense que ya le pone ese fondo, ¿no? Yo quiero un fondo sólido. Voy a colocar un color, así este color de acá, para que veamos un poco la diferencia. Este es mi cable canal. Este
Aquí representa el cable canal. Luego, yo no sé hasta qué distancia hacia abajo va a venir el cable canal, porque tengo que ir colocando los elementos. ¿Qué elementos voy a colocar en la parte de arriba? Normalmente en la parte de arriba se van colocando los elementos de protección. Entonces yo tengo que venir acá y empezar a colocar estos elementos de protección. Pero ahora, ¿cómo lo voy a colocar? ¿Será que si lo coloco muy allá pegado, a qué distancia lo voy a colocar? Es una buena pregunta. A ver, un momento. Yo lo que quiero es que se den cuenta que si nosotros no tenemos el criterio como para darnos cuenta de por qué no puede estar tan cerca, entonces para eso, para que nos ubiquemos mejor, voy a mostrar este tablero. Fíjense qué pasa si este componente haya estado muy cerca al cable canal. No hayamos podido poner los cables, si esto está muy cerca, ¿cierto? Si estuviera muy apegado al cable canal, ¿cómo vamos a colocar los cables acá para hacer la conexión? Aquí nosotros necesitamos esta distancia para colocar los cables. Fíjense en este tablero aprovechando, fíjense que esta parte de acá está muy apegado al cable canal, por lo tanto debe ser muy incómodo colocar los cables aquí en estos bornes. Tiene que haber una distancia considerable para colocar estos elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí sí que lo veo cómodo yo porque cuando el eléctrico traiga los cables y puentee o haga las conexiones en estos bornes, aquí por ejemplo, es fácil que él agarre con un alicate o con su mano, coloque en el borne y pueda hacer las conexiones. Por eso es que nosotros en el tema de diseño tenemos que darle este espacio. ¿Y cuánto es la distancia de ese espacio? Hay hartos componentes que el mismo fabricante, por ejemplo, de este disjuntor, hay muchos fabricantes que nos dicen qué distancia tiene que tener de separación desde su borne a otro elemento, ya sea un cable canal, ya sea las paredes de un tablero, ya sea otro elemento que esté en la parte superior. Dicen una distancia en sus manuales de instalación del componente, del equipo, ¿ya? Dicen. Es más, cuando los dispositivos son más complejos, dicen más detalles. Por ejemplo, en los variadores de frecuencia, en los arrancadores, en los PLC, dice la distancia. Pero ya por la práctica, por la experiencia, nosotros, por ejemplo, en la empresa, la distancia mínima que nosotros le damos para que se pueda colocar los cables es 3 centímetros, ¿ya? Desde el cable canal hacia el componente mínimo nosotros, mínimo 3 centímetros. Normal, le podría decir, normal, o sea, una buena distancia es 5 centímetros. Pero mínimo 3 centímetros, con 3 centímetros se puede colocar los cables con un alicate o con la mano, si es que es una mano muy grande, pues obviamente no va a ser incómodo, ¿no? Pero con un alicate, un alicate de punta, uno agarra los cables y lo coloca, o sea, se puede. 3 centímetros, es lo menos que nosotros le colocamos a esta distancia. Después, cuando tenemos espacio y se tienen los tableros y se puede comprar un tablero donde se puedan colocar los componentes de forma adecuada, entonces 5 centímetros le damos sin ningún problema. Bueno, con esas consideraciones pueden ustedes buscar en los catálogos, en los manuales de los componentes. En este momento vamos a revisar si Schneider nos da esa información. Si no, vamos a agarrar el criterio de 3 centímetros como mínimo, normal 5 centímetros. Depende, por ahí le damos 5 centímetros y no nos alcanza el espacio en el tablero, ¿no? Mínimo podemos bajarnos hasta 3 centímetros. Si no, vamos a ir a buscar al catálogo del fabricante que hemos usado. ¿Se acuerdan que hemos bajado harta información de cada uno de los componentes? Por lo tanto, yo voy a ir a buscar esa información, hoja de datos. Voy a buscar a ver del disyuntor trifásico. Vamos a ver qué tenemos. Aquí no aparece nada. Bueno, estoy buscando sumamente rápido porque normalmente a nivel de esquema lo presentan. Presentan un esquema. Y ahí informan, ¿no? A qué distancia está. A veces en el manual de usuario, manual de instalación. Pasa que no descargamos nosotros todos los manuales, ¿no? Vamos a ver si de algún componente que hemos descargado pillamos.
Busquemos rápidamente. Aquí nos avisa sus dimensiones nada más. Dicen los tipos de cable que pueden ir. Avisan la forma de instalación mediante riel DIN. Vamos a buscar. Vamos a dar ese detalle. Leemos con calma. De forma rápida no lo pude encontrar, pero van a ver ustedes que en muchos manuales, en algunos manuales de instalación más que todo, de cómo se instalan los equipos, el fabricante recomienda a qué distancia tienen que estar en ambos lados, ¿no? Bueno, yo le voy a colocar 3 centímetros, ¿ya? 3 centímetros de distancia. Entonces, por lo tanto, voy a desplazarlo esto porque no sé a qué distancia le corresponde. Y voy a trazarme una línea de referencia. Voy a venirme aquí referencia. Voy a trazarme una línea de este punto a este punto. No se olviden que estas líneas de referencia simplemente las estamos usando para ir como una guía, como una ayuda, ¿no? No es parte de nuestro dibujo. Entonces yo le puedo dar copiar o desfase. Ya saben que tienen esas dos opciones. Yo la voy a copiar a una cierta distancia, ¿no? A una distancia de 30. Esta es la zona en la cual tiene que quedar libre para que se pueda hacer el cableado, ¿no? Por lo tanto, este componente yo lo voy a desplazar a este punto, aquí. Y ese es su límite, ¿no? Ahí tiene que colocarse. Bueno, ahora que lo he agarrado desde acá, para ser más exacto, de este punto, ahí. Fíjense que el componente lo estoy colocando y estoy dándole esta zona para el cableado, ¿no? Para que el cable cuando venga por este lado podamos agarrar el cable y colocarlo al componente. Y así, todos estos elementos tienen que entrar. Bueno, después del disyuntor trifásico voy a colocar el disyuntor monofásico. También este tiene una zona de este punto. Voy a marcar, ustedes saben que si se quedan un momento hasta que salga esa notificación que dice punto final, marcamos ese punto, ¿no? Y cuando queramos traer, ¿dónde está mi componente? Voy a marcar ese punto, ¿ven? Cuando queramos traer, ya nos va a marcar. Fíjense, y luego ya en esta parte puedo desplazarlo de forma horizontal. Bueno, ahí está el otro componente, el disyuntor trifásico, el disyuntor monofásico y el contactor. Todo figura, ¿no? Entonces lo voy a convertir igual a esto de acá. Estaban como bloque. Vamos a tener que transformarlo en bloque esto, ¿ya? El contactor no lo tengo y tampoco el relé de sobrecarga. Como ya se mezclaron,
no se olviden de transformarlo en bloque. Lo voy a eliminar esto. Quiero ver si este es un bloque. Control 1. Sí, referencia a bloques. Está bien, son bloques. Bueno, lo bueno es que fíjense que no me sale el asistente también. Yo le decía que hay que escribir el comando filería, ¿no? En caso que le salga eso, escriben filería. Está en 0, le ponen por defecto en 1. Cuando le den aquí, ya le va a salir la opción para buscar sus componentes. Quiero ver, estamos en lámpara, el contactor. Una vista frontal. Una vista superior debería ser, pero depende de la forma en la que lo han hecho el dibujo, ¿no? Una vista superior está como que de frente. Este de aquí. Dice que está en formato de dibujo, ¿no? Le da control C. Y aquí lo voy a transformar en bloque. ¿Ya? Para transformarlo en bloque se van a inicio, al grupo bloque, crear bloque. Le colocan aquí contactor, por ejemplo. Voy a colocar punto base. Quiero designar el punto base. Mi punto base para insertar a este contactor va a ser de acá. Designar objeto. Selecciono el contactor. En milímetros nomás dejamos la unidad del bloque y le damos a aceptar. Bueno, ya está este en bloque. Sí o sí tenemos todos los dibujos que nosotros traigamos al AutoCAD Electrical, tenemos que transformarlo en bloque. ¿Ya? No se olviden de eso. Bueno, luego necesito también colocar el relé de sobrecarga. El relé de sobrecarga también lo tengo. Aquí vamos a ver una vista frontal. Sí, una vista frontal, es como que si fuera una vista superior acá, ¿no? Frontal. Listo. No se olviden que como está en bloque, ustedes después lo pueden editar. Voy a transformar también en bloque a esto. Crear bloque. Aquí lo voy a insertar. Algo que también sucede cuando nosotros creamos un bloque, cuando después le pongamos las etiquetas a los bloques para que se enlace con nuestro esquema, es que el punto base, este punto base que nosotros designamos, yo le di aquí en la parte de arriba, en ese punto se coloca la etiqueta, ¿ya? Y después uno tiene que moverlo. Entonces, tal vez bajo esta lógica, tal vez nuestro punto base lo podemos cambiar y que sea el centro, por ejemplo. A mí me conviene tal vez que sea acá la etiqueta, para que aparezca la etiqueta en esa parte. O poder hacer un rectángulo entre estos dos puntos y colocarlo al punto base justamente ahí, ¿no? Aquí, en esta parte de acá. Que nos agarre ahí el punto base. ¿Por qué le digo esto? Eso después lo van a observar, que cuando le coloquemos etiquetas, la etiqueta se va al punto base. Si yo he creado el punto base en este punto, la etiqueta se va a poner en ese punto. Por eso es bueno orientarlo. Eso después ya ustedes se van a ir dando cuenta y en un siguiente proyecto que hagamos y ahí van a tomar en cuenta todas estas consideraciones. Bueno, ya a ver, le voy a dar designar objeto. Enter. Ya tenemos los objetos, tenemos nuestro punto base, le voy a dar a aceptar. Ya tenemos aquí nuestro componente. Fíjense que su punto base está acá.
Luego le voy a dar desplazar y en la realidad estos dos están prácticamente juntos. Están así aproximadamente. Esos se conectan a estos bornes, ¿no? Estos bornes de potencia. Ahí quedaría. Ahí aproximadamente. Pero quien lo aloja a este componente es el contactor. Ya el contactor es el que tiene que tener la riel DIN. Por lo tanto, yo voy a colocarlo esto de acá con referencia a este punto. Lo puedo desplazar. Para que se mueva de forma ortogonal, saben que tienen que habilitar esa herramienta. Bueno, luego lo puedo desplazar todo al centro. Fíjense que nosotros necesitamos una riel DIN que aloje a estos elementos. Por lo menos por acá necesitamos una riel DIN. Si nos vamos a nuestro tablero, la riel DIN, bueno, aquí no se puede observar muy bien, pero para aquellos que se orienten un poco, el DIN. Nos referimos a este elemento, ¿no? Esta riel donde se van a ir alojando los componentes que nosotros hemos colocado, el contactor o cualquier otro elemento, el disyuntor y todo aquello, ¿no? O los bornes también se alojan en la riel DIN. Entonces nosotros en AutoCAD también tenemos que definir eso. Vamos a agarrar una línea en el centro de este componente. Fíjense, yo voy a agarrar más que todo para que lo tengamos en referencia. Voy a agarrar este punto, le voy a dar 5. Fíjense, esta es una referencia, ¿no? Lo que pasa es que no se puede sacar, voy a dar 5 también a esta línea. No se puede sacar aquí porque hay hartos dibujos, hay hartos detalles y esta no es una línea, una sola línea, ¿no? Vienen varias líneas juntas. Entonces, por eso es que es más fácil como referencia agarrar y decir entre estos dos puntos, ya tenemos aquí, la mitad de esta línea va a ser la mitad de la línea de este elemento, donde tiene que ir la riel DIN, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocar aquí la distancia de mi riel DIN. En este punto viene hasta este lado de acá. ...40... hacer una distancia por darle, ¿no? Porque después voy a usar el comando alargar. Aquí fíjense donde dice recortar, le dan aquí en la flechita y dice alargar. Presionan enter y le dan un clic y esta línea se va a alargar hasta la siguiente intersección con la otra línea. Lo mismo en este otro extremo. Ya se alargó, ¿no? Hasta la intersección. Luego le doy enter para terminar. No se lo olviden de ir guardando siempre su trabajo. Esta línea verde que he colocado acá simplemente es una referencia para colocar nuestra riel DIN. Colocar la riel DIN donde van a estar alojados estos componentes. Me voy a ir acá a armario, menú de símbolos. Y aquí está, fíjense, riel DIN. Le dan un clic. Ya pueden insertar la riel DIN. Esperen que salga el asistente. Algo sí que tienen que acomodar aquí es darle acá en esta opción 1 en 25,4 porque está en pulgadas, ¿no? Nuestra
Dimensiones que trae por defecto está en pulgadas, por lo tanto tenemos que hacer la conversión a milímetros. Luego lo único que vamos a dar va a ser seleccionar información de la riel. Le damos un clic y marcamos. De este punto quiero que se haga una riel. Fíjense que ahí me va mostrando la distancia. Fíjense, yo le voy a dar un clic acá. Me dice que la longitud es 259,2 milímetros. Esa es la longitud de nuestra riel DIN. Pero no nos olvidemos que la riel no tiene que estar pues bien apegada al cable canal, ¿no? Hay una pequeña distancia. A ver, vamos a colocar riel DIN en tableros. Vamos a ver si podemos pillar uno por acá de ejemplo, rápido. No sé si aquí vamos a poder apreciar. No se puede apreciar. Aquí por ejemplo la tenemos la riel DIN, pero no se puede apreciar hasta dónde llega. Nosotros le vamos a dar medio centímetro a cada lado para que no esté cabalito. Aquí por ejemplo tal vez se pueda apreciar mejor. Aquí está la riel DIN, pero no llega hasta el cable canal, ¿no? Aquí, pero bueno, aquí tenemos otros elementos. Yo por ejemplo le doy medio centímetro a cada lado antes que llegue al cable canal. Entonces si yo sé que es 259, entonces vamos a hacerlo de, tenemos que quitarle 10, ¿no? Imaginémonos que es de 259. Vamos a colocarle de, ahorita vamos a revisar algo de las medidas, pero 250. De 250 quiero que sea de longitud mi riel DIN. Aquí me dice con orificio, separaciones o ninguno. Yo lo dejo por defecto nomás ahí, en la opción que está. Y ahí me dice que se está creando esa riel DIN. Si yo quiero le puedo colocar descripciones y yo lo dejo ahí nomás por defecto. Le doy a aceptar. Creo que hemos configurado mal la longitud. A ver, ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Está muy pequeña, fíjense, la riel DIN está muy pequeña, ¿no? Creo que ya estaba en milímetros. Vamos a insertar nuevamente la riel DIN. Vamos a darle una distancia de aquí hasta acá. Bueno, era 25,4, no era 1 sobre 25. 25,4 era el factor. 250. Ahí está nuestra riel, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Esa es la riel que nosotros tenemos que usar. Entonces lo voy a desplazar a 5.
Bueno, y ya tenemos la riel y los componentes. Como les decía, si yo oculto esto, desaparece todas esas líneas de referencia. Fíjense, todas las líneas de referencia deberían desaparecer. Solamente quedan los componentes. Esa capa que yo he creado le di aquí al foquito para que desaparezca, ¿no? Fíjense que ya aparece. Cuando ya nosotros terminemos de dibujar todo, lo único que vamos a hacer es desactivar la capa referencia, dándole un clic a ese foquito y solamente quedan los contactos o los componentes que hemos usado. Bueno, aquí yo lo voy a dejar activo porque todavía no terminé de dibujar. Fíjense que aquí ya tengo los componentes, el disyuntor, el disyuntor monofásico, el contactor, el relé de sobrecarga. Ya está los componentes colocados en mi tablero. Son los únicos componentes que necesito en este circuito, ¿no? En este proyecto. Luego, ya está mi real DIN también en los componentes. Luego lo que voy a hacer es colocar la línea de referencia y darle una separación, porque este componente de acá también necesito cablearlo, de 3 centímetros, ¿no? Me voy a ir a referencia y voy a colocar acá. Voy a colocar de aquí hasta este punto aproximadamente 90, 90, 91. 90 lo voy a colocar. Para que vayan haciendo exactas las medidas. 90 voy a colocar. Voy a agarrar esta línea y darle hasta acá. Voy a alargar para que choque con otra línea. Bueno, tengo la otra línea. Si bien tenemos un espacio más, solamente que para que sean medidas exactas, de aquí 90. Luego de este de acá le voy a dar 3 centímetros o 30 milímetros, ¿no? Un desfase o voy a copiarlo a esa distancia. Si bien no coincidió aquí tengo unos 2 milímetros aproximadamente o 3 milímetros. Yo lo voy a dejar ahí, porque eso no me afecta esa pequeña distancia. Lo que sí, tengo que tener medidas exactas, ¿no? De aquí a acá yo sé que hay 90, de aquí de 90 hacia abajo hay 3 centímetros, 30 milímetros. Bueno, y ahí tenemos ya, todo este espacio de acá va a ser para que puedan cablear, ¿no? Si bien aquí tenemos una gran distancia, pero nosotros siempre vamos a medir respecto al componente que está más, más cerca al cable canal, ¿no? Respecto a ese vamos a darle la distancia. Entonces aquí voy a crear mi otro cable canal. Entonces aquí voy a alargar esto porque esta línea me interesa que esté al otro lugar, también este otro lado. Esta línea la voy a copiar o desfasar, como quieran verlo. Le darle copiar a una distancia de 30 porque mi cable canal es de 30, ¿cierto? Y aquí voy a hacer un rectángulo entre este punto y este punto de acá. Pero no olvidemos que el rectángulo que tenemos que hacer tiene que ser en la capa 0. Y a ese rectángulo le voy a colocar un fondo. Pero antes de eso voy a eliminar esa línea. Para que quede de esa manera. Para que cuando le ponga el sombreado no haya ningún obstáculo. Le di un clic, luego Enter. Tengo el cable canal en la parte de arriba, el cable canal en la parte de abajo. Y luego voy a colocar un cable canal entre estos dos.
Quiero ver qué distancia hay entre este punto hay 196. Fíjense que la distancia es 196,68. Para arreglar eso, a mí no me agrada mucho trabajar así con decimales. Me gusta más que estén con valores exactos, o 19, o si no 20. Aquí, por ejemplo, yo la haya redondeado directamente a 200, ves 96, ¿no? A 20 centímetros. Entonces, ¿por qué varió? Seguramente por esta de acá. Esta de aquí no debe tener, desde este punto a este punto no debe tener una distancia exacta, ¿no? Y eso nosotros lo podemos arreglar. A veces esos milímetros, voy a darle de ahí, pasa que esto está sin decimales, creo. A ver, vamos a ver. Ver un dato, un momentingo. Quiero medir la cota entre este punto y este punto de acá. ¿Está bien? Y está bien, 30. A 161 me da. Aquí le genera una pequeña variación el fondo, ¿no? Aquí nos da 41. Está bien. 161, vamos a ver. Vamos a llevarlo a este punto. 191. Bueno, salió ahí con entero nomás. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser colocar ángulo. Para eso voy a recortar esta línea. Yo me voy a esperar un momento que trabaje, que haga el corte, ¿no? Está un poco lenta mi máquina.
Se ha colgado, pero mi AutoCAD. Vamos a ver si responde. ¿Cómo le está yendo a ustedes? Mientras mi AutoCAD responde. Qué raro, primera vez que me sale esto. Parece que fue al usar la herramienta recortar. Estaba haciendo la herramienta recortar y se colgó. No voy a tener que reiniciar el AutoCAD desde acá. Tenía conflicto con la línea, ¿no? Con recortar línea. Pero bueno, aquí recuerdo que esta línea de acá era una distancia de 90, de 95, ¿verdad? 95. Ya no hay ningún problema. De aquí le daba un espacio de 3. Y también creaba mucho. Me generan conflictos estas herramientas de recortar. Vamos a leer la línea de comando. Recortar. Quiero lista, captura, modo, proyección, estándar. Voy a colocar a ver. Seleccione el objeto. Mando directo. Aquí quiero alargar. Sería Enter. Seleccione objeto o modo. Seleccione este objeto, seleccione otro objeto. No, lo que podemos hacer directo es aquí. Y por último, lo hacemos que pase, no hay ningún problema.
Esto más que todo para que nos ayude a crear el rectángulo, ¿no? Para que sea más fácil. Agarro este punto. Y demos. En el caso que nosotros, voy a hacerlo intencionalmente, en el caso que nosotros hagamos un dibujo, por ejemplo, y yo esto quisiera que sea el... ¿Qué ha pasado acá? Esta línea está mal. Voy a copiarme esto a 30. Voy a copiar. Sí, está bien. Les decía, si quieren, esto lo hacen pasar, no hay ningún problema. Tengo una referencia simplemente. La referencia no nos afecta a nosotros. Y más que todo para que hagamos, como decía yo, rectángulo. Y lo estoy haciendo intencional también en el caso de que... En el caso de que... Un ratito. En el caso de que ustedes hubieran hecho un dibujo en alguna de las hojas, en una de las capas diferente, qué raro, aquí no me marca la intersección. Ustedes, por ejemplo, hacen un rectángulo en esta capa, después la pueden llevar a la capa que ustedes deseen. Por ejemplo, voy a hacer yo aquí el rectángulo que va a representar a mi cable canal. Ese rectángulo no tiene que ser color verde, ¿no? Tiene que ser color blanco igual que el otro. Y está color verde porque pertenece a la capa referencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el rectángulo, le doy un clic, o a la figura que yo quiero llevar a otra capa, luego lo selecciono y luego voy y le doy un clic a la capa que yo quiero que se vaya. A esta capa quiero que se vaya. Fíjense que ahora pertenece a esa capa. Voy a recortar. Le voy a dar guardar. Y aquí le voy a poner un fondo. Su fondo en la capa 0, porque ya ahí está, para que no tenga que cambiar otra vez los fondos y todo aquello. Siempre es recomendable que ustedes trabajen en la capa adecuada, ¿no? Yo le di sólido y el color que está, el último color que usé fue este, por lo tanto está bien. Le doy enter para que termine de ejecutarse. Siempre es mejor que trabajemos en las capas donde corresponde, ¿no? En el caso de que ya no hubiéramos olvidado por algo, ya saben cómo pasar de una capa a otra capa. Bueno, aquí voy a hacer otro rectángulo. Antes de hacer rectángulo voy a eliminar, voy a recortar, enter, voy a eliminar este de aquí. Esta herramienta como que le trae conflicto al AutoCAD, pero bueno. Voy a darle recortar, voy a dar enter, y luego voy a hacer una ventana para recortar también esa parte.
Si le trae conflicto también a ustedes esa herramienta, la pueden eliminar la línea, la seleccionan y la eliminan, no hay ningún problema. Bueno, ya tengo ya libre esto para hacer mi rectángulo. Fíjense, estamos en la capa 0. Voy a hacer el otro rectángulo. Y acá voy a colocarle el fondo celeste. Este es otro. Y este es otro. Sé que ya le he colocado mi cable canal de esta manera. Y aquí están los componentes de este tablero. Como les decía, el tablero es muy grande, ¿no? Para los equipos que yo tengo. Pero bueno, aquí todavía me faltan los bornes, ¿no? Aquí voy a dejar una distancia. Aquí voy a dejarle 5 centímetros de distancia. ¿Ya? Como tengo harto espacio, voy a dejarle 5 centímetros de distancia. Voy a irme a la línea de referencia. Y voy a ir empezando a dibujar mis líneas de referencia y voy a desplazar la distancia que necesito. Que es 5 centímetros. Luego aquí vienen ya los bornes que voy a usar. Creo que eso no descargamos, ¿no? De Schneider. Igual acá tiene el software tiene sus propios bornes, ¿no? Que son puros rectángulos, pero no nos afecta a nosotros si es que cumple con las dimensiones, ¿no? Bueno, hasta ahí. Quiero ver cómo le está yendo hasta esta parte. Luego lo único que nos va a faltar va a ser insertar la Real DIN, ¿no? La Real DIN, por ejemplo, lo voy a colocar a modo de que se entienda y después la vamos a mover en el lugar que corresponda, ¿ya? Voy a ir a armario, voy a venir acá, voy a insertar una Real DIN. No se olviden aquí, tiene que estar a 25,4, nuestro factor. Quiero que se inserte desde este punto. ¿Por qué no me sale la intersección? $259, no 260. Aceptar y aceptar. Fíjense que esa es la otra riel donde van a estar aquí los bornes, ¿no? Pero esto de acá lo que yo quiero es desplazarlo dentro, si no quiero este punto que venga respecto a este otro punto. Aquí van a estar los bornes y esta es la área donde se tiene que tener de espacio para el cableado, ¿no? Y aquí van a venir los bornes. Bueno, hasta esa parte deberíamos tenerlo en el tablero, todo lo que es el diseño del tablero. Luego hay que organizar también las lámparas, hay que organizar los pulsadores y todo aquello. ¿Cómo le va hasta ese punto? ¿Alguien está siguiendo los pasos hasta ese punto? Bueno, vamos a darnos por el tiempo, ya vamos a darnos unos 10 minutos de receso, ya que la clase es muy pesadita de forma continua. Empezamos en 10 minutos, ya por si quieren nivelarse o ver lo que hemos hecho hasta este punto. Vamos a descansar 10 minutos y luego empezamos.